Demos la bienvenida al ingeniero Miguel Aldrete. Muy buenos días, Carla. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Buenos El días. ingeniero Aldrete es uno de nuestros IPA Academic Advisors o asesores académicos en la IPA, y él es especialista, consultor, capacitador y conferenciante y cuenta con más de 30 años de experiencia en calidad de energía en Estados Unidos y Latinoamérica. Se destaca por ser un facilitador en la comprensión de temas técnicos y de alta especialización, pues consigue que a través de un lenguaje sencillo y práctico hablemos el mismo idioma. Y también es coautor del libro La Guía para alcanzar las tres Cs: continuidad, confiabilidad y calidad de la energía eléctrica. También contamos con la participación del doctor Gustavo Ramos. Carla y Miguel, buenos días y muy buenos días a toda la audiencia. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor, bienvenido. Pues el doctor Ramos, él también es uno de nuestros IPA Academic Advisors. Es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes en Bogotá. Y él es especialista en sistemas de puesta a tierra, calidad de energía, confiabilidad y disponibilidad en electrónica de potencia, en redes inteligentes, con más de 25 años de experiencia. También es miembro del Departamento Técnico Industrial y Comercial del IEEE y también forma parte del Comité Técnico del IEEE 3000 Series Collection. Sus áreas de trabajo son la industria, los centros de datos, las telecomunicaciones y el sector financiero. El doctor cuenta con más de 90 publicaciones técnicas en revistas científicas y también es coautor del libro La Guía para alcanzar las tres Cs: continuidad, confiabilidad y calidad de energía eléctrica. Y por último, también ha sido nombrado como Distinguished Lecturer por el IEEE Región 9 en Latinoamérica. Y bueno, pues los invito a todos los participantes a que hagan preguntas a través del chat o del icono de Q&A, y que aprovechen la oportunidad de tener a estos especialistas y pueden aclarar todas sus dudas o plantear comentarios o casos en el tema de simulaciones de calidad de la energía. Pues comenzamos. Gracias, Carla. Pues muy buenos días a todos los que nos están acompañando. Vemos aquí que tenemos gente de todo lo que es México, Centro, Suramérica, el Caribe, que es nuestra área de oportunidad, donde estamos trabajando con muchas empresas y muchos ingenieros en este territorio. Doctor, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de cómo programas que hacen simulaciones de calidad de energía, unidos, escucha bien, unidos con la experiencia de más de 30 años, se Así pueden es. utilizar como una herramienta para poder pronosticar y poder dar soluciones exactas, soluciones a la medida para los clientes en vez de estar adivinando, ¿no? Doctor, te doy la bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel, pues muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un gusto, un placer estar siempre compartiendo en estos webinars y podcasts en temas de calidad de la potencia y todo lo que estamos queriendo lograr de elevar el nivel de ingeniería para Latinoamérica. Excelente. Pues el día de hoy, como dije, vamos a hablar de la importancia de hacer simulaciones, de hacer las cosas bien. Platícanos un poco de qué es una simulación de calidad de energía, doctor. Bien, Miguel. Cuando uno habla de una simulación, es un proceso de cálculo, está involucrado como tal un proceso de cálculo donde se están empleando técnicas relacionadas con la operación de los sistemas eléctricos Ujú. y nuestro charla de hoy, pues relacionado con temas de calidad de la potencia. Esos cálculos pues, son cálculos que difícilmente una persona va a poderlos hacer, como se dice popularmente, a mano o de una manera convencional. Ujú. Son numerosos y son complejos. Entonces, estos cálculos ya se pueden llevar a manera de algoritmos a programas computacionales que ya permiten hacer este tipo de cálculos y, como decías al inicio, pronosticar, por ejemplo, proyectar o predecir el comportamiento de un sistema eléctrico o incluso pues hacer un análisis de algo que sucedió y tratar de recrearlo
computacionalmente para de esa manera pues poder entender qué fue lo que pasó con un sistema. Y mira que aquí hay algo interesante histórico. Normalmente en ingeniería siempre, los ingenieros hemos siempre sido muy inquietos y en ingeniería siempre hemos querido, junto con el desarrollo de la tecnología, hemos querido representar el sistema, no tener que ir a operar un sistema como tal. Y desde por allá, más o menos en la década de los 50 del siglo anterior, se empezaron a hacer unos simuladores, pero se les llamaban simuladores análogos, Ajá, que eran como una mezcla de elementos físicos con cálculos computacionales. Y eso en su momento pues fue revolucionario, pero pues cuando ya el computador fue algo que se pudo volver del uso común en la sociedad, pues eso migró a las simulaciones digitales, que es lo que hoy en día conocemos. Y correcto. pues por lo general ya tenemos acceso a programas computacionales que permiten hacer simulaciones. Perfecto. Y eso, pues, cuando estás haciendo simulaciones, pues puedes intentar diferentes formas, diferentes resultados que estás esperando recibir. Y, pues a través del cómputo, pues no estás teniendo que hacer instalaciones, pruebas, intentos diferentes para ver si va a funcionar, ¿no? Ahí, sabiendo utilizar la herramienta, pues puedes llegar a un resultado, preciso. ¿Y estas son herramientas que cualquier ingeniero pudiera tener, doctor? Pues por lo general, por supuesto, o sea, un ingeniero puede tener acceso a las herramientas. Estas herramientas típicamente, como comentaba, son simuladores digitales y funcionan bajo licencias. Algunos incluso programas pueden ser de uso libre. Y pues todos tenemos, como hoy en día sucede en muchas áreas, todos tenemos acceso y la posibilidad de pagar incluso o como decía, gratuito para tener ese tipo de simuladores. Esa es una parte de qué es hacer una simulación. La otra parte es quién está dándole los datos, operando ese programa computacional para que realice una simulación y pues los datos que entregue sean primero que todo, realistas, cercanos a la realidad de la operación y luego también analizados para poder tomar decisiones. Yo típicamente digo en los espacios donde hablo acerca de este tipo de temas como las simulaciones computacionales, eh, les digo a la audiencia que normalmente el programa computacional es importante tener muy presente, no piensa, no decide, no toma decisiones, no hace sugerencias, él simplemente hace cálculos. Eso es lo que hace un programa computacional. Él Así que, facilita la información que tú le estás pidiendo, pero tienes que saber qué pedirle, ¿no? ¿qué pedirle? Entonces, el ingeniero tiene dos funciones muy importantes con manejar un programa computacional. Uno es ingresar unos datos, una información de entrada, Ujú. poner al simulador a hacer sus cálculos y luego eh, corroborar que la información que resulta de una simulación computacional es válida y con eso ya pasar al siguiente nivel, que es hacer un análisis. Sí, hemos visto que cuando arroja información, pues ya con tu experiencia y con el conocimiento, se da uno cuenta que en realidad la información que nos está dando no es por ahí, ¿no? Entonces, ahí puedes dar una variación para poder empezar a buscar ya la solución que realmente tenga lógica, porque si nomás nos vamos por los números que estos simuladores arrojan, sin saber si es correcto o no, pues nos puede llevar a otro camino y puede ser desastroso, ¿no? Totalmente, ¿Y qué totalmente. herramientas se usan y qué tipo de información se requiere para poder hacer una simulación, doctor? Pues bueno, Miguel, es importante hacer una diferenciación principalmente de dos categorías. Ok. Uno es hacer simulación de fenómenos o de comportamientos de estado estable Ujú. y otro es hacer simulación de comportamientos de estado transitorio. Ok. En el estado estable, nosotros pues estamos haciendo simulaciones, se denominan en el marco de la frecuencia, que son fasoriales. Ok. Por ejemplo, un flujo de carga, un análisis de armónicos. Entonces, esos son análisis que se hacen
en un marco de frecuencia y en una operación estable del sistema. Entonces, hay un tipo de simuladores que trabajan en ese tipo de ámbitos. Es como tener una fotografía de las condiciones actuales, poner esa Eso, data y nos va a arrojar una información, así pero es, que no está variando, una información que es prácticamente fija. así es, Miguel, muy bien. Y Ajá. entonces, pues dentro de eso se pueden hacer análisis de flujo de carga que se llama o flujo de potencia, y con eso se definen las capacidades de equipos de potencia o de equipos como los conductores, los cables y demás. Se pueden hacer estimaciones de la distorsión armónica esperada por la unión de diferentes tipos de fuentes que producen estos armónicos. Ujú. Y eso pues son comportamientos de estado estable que con simuladores de este rango se pueden realizar adecuadamente. Ok. En esa gama de tipo de análisis existen software como el ETAP, el Easy Power, Power Factory, Neplan. Son programas computacionales que pues, hacen este tipo de simulaciones. Ok. Pues son ampliamente usados en ámbitos industriales o incluso en ámbitos ya de sistemas de distribución y de transmisión. Y cada uno tiene su característica, entonces también desde el inicio saber cuál de ellos usar para el problema y el objetivo que estamos tratando de lograr. Esa es la Exacto. primera parte. Así es, así es. Después de eso, cómo manipularlo, cómo manipular la información, cómo recibir resultados y identificar si los resultados van en buen camino. Y entonces es todo un proceso. Gente que me ha dicho, no, una simulación, entonces, ¿qué programa uso? ¿Dónde le pongo el voltaje? ¿Dónde le pongo la corriente? Y ahí te mando los resultados, ¿no? Exacto. Hemos visto, doctor, que como se hace normalmente los estudios, nosotros que trabajamos tanto con estudios de calidad de energía, es de que el cliente tiene una necesidad y uno, si bien nos va, hace un estudio de calidad de energía. Muchas veces ni la gente va a hacer un estudio y dice, se te está apagando la luz, pone un UPS y te resuelve, ¿no? Pero aún con esos estudios de calidad de energía nos pueden dar condiciones que estamos tomando, como dijimos, una fotografía de la condición actual y tratando de resolver un problema que es dinámico. Un problema que si la temperatura ambiental cambia, nos va a cambiar los valores. Que si es Exactamente. durante la semana o el fin de semana van a ser diferentes valores. Entonces, ¿cómo poder? Lo que vemos es de que alguien hace, en los mejores de los casos, nos piden que hagamos un estudio de calidad de energía. Vemos que mucha gente ve un resultado, ofrece una solución, el cliente hace una inversión astronómica, instala toda la solución que les dicen y al final de cuentas no dan los resultados requeridos, pero es muy normal que el cliente dice, bueno, no funcionó como queríamos, ¿qué más hago? Bueno, ponle otro equipo, ponle otros capacitores, agrégale transformadores y al hacer eso estamos entrando en un sistema que puede entrar en resonancia, puede causar más problemas de los que estamos tratando de resolver al estar agregando, instalando, desconectando equipo, cuando con una simulación, pues simplemente quitamos y ponemos cuadritos, identificamos por dónde debe ir el flujo de la corriente, cómo debe de corregirse el factor de potencia, las armónicas, sin tener que hacer toda esa inversión, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que estamos viendo, que estas simulaciones nos están ayudando mucho, doctor, con el servicio que estamos ofreciendo de hacer una simulación real para poder invertir un poco, para poder ahorrar muchísimo, ¿no? De acuerdo. ¿Qué tipo de problemas de calidad de energía se pudieran simular? ¿Y qué Bien. beneficios tiene esta simulación, aparte de lo que acabamos de hablar? Claro, Miguel. Entonces, pues lo voy a complementar con lo que venía diciendo. Hay simuladores que permitan hacer la representación de estado estable Ujú. de una foto, Sí. pero también hay otro tipo de simulaciones donde uno ya puede mirar el comportamiento temporal Ujú. en el orden del tiempo de microsegundos del desempeño de una onda. Sí. Y allí pues entonces va a ampliar de una gran manera la capacidad de analizar
el comportamiento del sistema, ya que en estado estable no necesariamente uno va a ver el comportamiento de todos los fenómenos de calidad de la potencia. Por ejemplo, una, hemos hablado, una maniobra de un banco de condensador, cada que se conecta un condensador, se va a generar un transitorio electromagnético. Correcto. Entonces, eh, ya si yo pongo esto en un simulador como los convencionales que hablábamos ahorita al inicio, Ujú, un software de estos no va a poder hacer el cálculo de la sobretensión que se va a ocasionar en el momento de esa maniobra. Entonces ya toca ir a otro tipo de programas o, digamos, dentro de esos programas, otros módulos de análisis transitorio que permitan hacer esa representación en esos márgenes de tiempo tan pequeños. Y allí ujú, entonces, pues aparecen software como el ATP o también el EMTP, que son la sigla en inglés de Programa de Transitorios Electromagnéticos. Hay otro que es el PSCAT, que también hacen, digamos, estas representaciones similares, que los hemos usado precisamente para poder representar ya fenómenos de calidad de la potencia como los transitorios ocasionados por maniobras, transitorios ocasionados por descargas atmosféricas, por ejemplo, simular la exposición que pueda tener una persona a circulación de corriente por el cuerpo en un sistema de puesta a tierra. Eso no lo vamos a poder hacer en un software convencional y pues tampoco lo va a poder hacer una persona sin tener un background y un conocimiento del tema. Antes Entonces, teníamos que sacrificar a alguien, ¿no? Y Es- medirlo. Entonces, pues sí, la idea es poder utilizar este tipo de programas que ya son, no es que sean mejores que los otros que hablamos ahora, sino que son complementarios. Ujú, Un- Uno debe, sí, uno debe poder hacer un estudio de flujo de carga, de potencia, de armónicos en estado estable, incluso eh, cálculos de cortocircuito y coordinación de protecciones en ese tipo de programas. Pero por otro lado, fenómenos como el sistema de comportamiento del sistema de puesta a tierra en estados transitorios o de altas frecuencias, el estado transitorio de las maniobras, variaciones de voltaje o lo que hemos dicho, conocemos como sacs, swells, eso se pueden representar en ese tipo de programas. Así que realmente podemos hacer una representación de todos los fenómenos de PQ, los hemos logrado hacer y eso pues a su vez permite entender la vulnerabilidad que pueda tener un sistema a que se presenten estos fenómenos y cómo ya, digamos, al poder modelar incluso uno de los métodos de solución, se pueda ver cómo se mejora el comportamiento del sistema. Entonces, en ok. general, uno podría trabajar con todos los fenómenos de calidad de la potencia de lo que hemos hablado. Y en algunos casos, pues es una combinación de varios de estos fenómenos, ¿no? ¿No? Exactamente, Que se pueden pueden dar ocurrir. varios. Como cuando Sí, estabas hablando que, por ejemplo, un estudio de armónicos nos puede llevar a una corrección de factor de potencia. Una corrección de factor de potencia en capacitores nos puede llevar a los problemas transitorios que puede generar. De exactamente, así es, Entonces, una cosa nos lleva a otra para poder hacer una visión, tener una visión holística de todo el sistema, ¿no? totalmente. ¿Y qué tipo de proyectos pudieran beneficiarse para poder identificar qué tipo de solución se puede hacer antes de que el cliente tenga que hacer una compra de la solución o una instalación? Bien, Miguel, déjame yo les presento, les comparto Sí, eh, acá en esta presentación, en esta corta presentación, digamos, algunos beneficios de utilizar las simulaciones computacionales. perfecto. Por ejemplo, si este es un caso de un análisis de un sistema en un data center, una infraestructura data center, se Ok. estaba analizando de qué manera hacer la conexión de un bypass de mantenimiento externo Ujú. para saber si la disponibilidad del sistema cumplía con ciertos niveles, pero además si se estaba logrando tener el máximo de disponibilidad posible.
Entonces, siempre en esto aparece la experiencia de las personas que lo han hecho por muchos años de una manera, pero pues nosotros ya vía simulación y representación, digamos, de sistemas basados en aspectos de disponibilidad y confiabilidad, pues logramos, basado en lo que existía en el data center, hacer un estudio y una proyección de una simulación computacional de haciendo ciertas variaciones en la conectividad, eh, reducir la indisponibilidad del sistema, en este caso con un 66%. Entonces, mira que ya vía simulación uno puede lograr hacer validaciones que ya no son solo por instinto o por experiencia empírico, sino que ya es algo, digamos, mucho más formal. Nomás aclarando, dijiste reducir la indisponibilidad, o sea, incrementar la disponibilidad, ¿no? Totalmente. Eso es lo que queríamos hacer allí. Se incrementó la disponibilidad del sistema analizando ese cambio. Ujú. Ese podría ser un caso. Otro caso es este, lo hemos hablado en los espacios que hemos comentado sobre disponibilidad, pero yo lo he mostrado de una manera muy básica, conceptual, como para que las personas entiendan que realmente la redundancia 2n o n más 1, hemos visto la diferencia y con esto hemos logrado demostrar que es mejor, en lugar de tener una redundancia eh, 2n con muchos equipos, uno podría tener una redundancia 2n con un solo equipo y de esa manera tener una mayor disponibilidad del sistema. Y esto pues también se puede hacer por una programación computacional para poder encontrar ya en infraestructuras críticas y eso es algo que se nos va a venir hacia el futuro con los grandes data centers que se van a construir para poder soportar todo este crecimiento de la IA. Va a tocar mirar muchas nuevas topologías para poder suplir la gran demanda que van a haber en estos data centers. Ujú. Entonces, también en este caso se valida cuál sería el mejor esquema de UPS 2N para un site en especial, por ejemplo, con una topología específica. Y finalmente, otro caso eh, tiene que ver con un ranking de inversión. Por ejemplo, aquí se tomaron varios sitios de infraestructura crítica, se analizaron y se priorizaron cuáles eran como estos sitios que a los que se deberían atender primero en la inversión que había disponible o el presupuesto que hay disponible para invertir en ese tipo de infraestructura crítica. Entonces, todo esto ya simulado permite hacer, digamos, unas decisiones informadas sobre qué hacer en el sistema o sobre lo que podría ser el comportamiento de un sistema. Excelente, doctor. No, pues ya entendiendo los diferentes tipos de proyectos que se pudiera hacer, alguna simulación, ¿nos pudieras dar una idea de algún caso donde pudiéramos haber visto una solución que se recomendó que antes de hacer una inversión o antes de hacer una solución, de una decisión para comprar una solución, se pudo beneficiarse con este tipo de simulación, doctor? Claro que sí, Miguel. Pues nuevamente les voy a compartir y sigo acá en esta presentación. Ujú. Les voy a mostrar, este es un caso que hicimos ya hace casi 2 años. Había una inquietud de qué hacer en un sistema donde se tenía instalado un filtro activo para filtrar armónicos y el filtro no estaba dando como la capacidad esperada debido a un gran volumen, por decirlo de alguna manera, de flujo de armónico quinto sobre todo. Y pues también había un problema de resonancia armónica, pues en ese armónico en específico. Entonces, una opción era pues reconfigurar, o más bien,
volver a cambiar el filtro que tenían en ese sitio, pero generaba una incertidumbre. Bueno, ¿qué tal que cambiemos el filtro? Lo instalemos y no sirva como tal esa solución. Esa era una primera inquietud. La segunda inquietud que estaba acompañada con esa incertidumbre era el tema de costo. Bueno, volver a, o sea, comprar un filtro más grande y que posiblemente no funcione, entonces eso va a ser una inversión, una supuesta inversión, pero que nos va a volver algo que se va a perder una gran cantidad de dinero. Y ahí pues nosotros llegamos a esa conversación y pues logramos plantear pues la inquietud de que hay otras maneras de solucionarlo. Inicialmente también lo hemos hablado en las oportunidades que hemos tenido sobre este tema de armónicos y su cancelación. Entonces yo les decía, bueno, pues instalando transformadores de acuerdo con un grupo de conexión, podríamos hacer cancelación de armónicos. Dada la configuración del sistema, Ujú. eh, pues tuvo buen recibo la idea, pero de haber parte del que operaba el sistema había incertidumbre, pero usted lo que está diciendo si es cierto o no es cierto y qué tanto me lo va a reducir. Más o menos eso fue lo que pasó en ese momento. Entonces yo les dije, bueno, hagamos uso de la simulación computacional, nos valida, lo utilizamos como un método validador y luego ya pues hacemos proyecciones de qué hacer con esos resultados. Ese fue más o menos como el antecedente de lo que hicimos. Entonces ya, en este caso yo tomé un software que es el ATP Draw, ATP Draw, eh, que es un simulador de transitorios electromagnéticos y ya se hizo una representación específica de los variadores de velocidad que estaban allí en ese sistema, eran variadores de 6 pulsos. Entonces pueden observar acá en el sistema, en la gráfica, pues una forma de onda típica de un variador de velocidad de 6 pulsos. Claro. También el espectro armónico y cómo el armónico quinto se comportaba. Entonces el trabajo que hicimos fue lograr que cada uno de estos cuadritos aquí que dice grupo eh, representar un variador de velocidad y que el variador de velocidad, cuando simuláramos, su forma de onda fuera similar a la que se estaba dando en el sitio, que efectivamente estaba sucediendo. Era una forma de onda muy parecida y el armónico quinto también era muy parecido. Entonces logramos representar computacionalmente el comportamiento de algo que habíamos visto en las mediciones que se habían realizado en sitio. Entonces Ujú. ya con esto hicimos, entonces yo les digo, vamos a hacer la ubicación de trabajadores delta estrella por, por pares, hacer un ajuste por pares que es en un alimentador sí, en uno no, y así sucesivamente, o sea, un transformador de por medio. Hicimos la simulación y se vio cómo al poner toda la solución completa, precisamente el armónico quinto prácticamente quedaba eliminado sin ser un filtro activo, sino solamente con elementos como transformadores. Y se hizo un estudio pues donde se logró demostrar hasta dónde reducía. Se Desde reducía el pues esa 4% hasta el 0.3%. hasta el 0.3%, Increíble, doctor. ya la eliminación total. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este caso ya se sabía por lo que habíamos visto en las mediciones que el armónico principal era el armónico quinto, el que más incidía en el THD. Ujú. Y con las conexiones de los transformadores fue posible hacer que ese armónico quinto se cancelaran entre ellos. Ahora, esos transformadores tuvieron que tener un desfasamiento que también se tuvo que calcular, ¿no? Que exactamente, entonces ese fue parte del trabajo, calcular cuál era el desfasamiento más apropiado. Y otro muy importante allí, Miguel, que establecer el factor K necesario para que soportara ese flujo de armónicos, porque el transformador va a quedar expuesto al flujo de armónicos. Claro. Entonces, ese fue también gran parte de ese trabajo. Entonces, el factor K para que el calentamiento de las armónicas no sea afectado al transformador y el ángulo correcto para poder cancelar con la otra línea que estaba, este, con la que estaba conectada, que pueda tener el desfasamiento para cancelar las armónicas del otro. Exacto. Entonces, mira que ya haciendo ese trabajo, lo interesante fue que ya
el usuario empezó a ver como, ok, esto tiene, sí se ve algo como que puede ser real, no es algo, no es una idea loca. Ajá. Bueno, pues sí es una idea loca, pero si lo soluciona. No, no es decirle, dale, dale y a ver si funciona, y si no, pues le intentamos otra cosa después, ¿no? Exacto. Y entonces en la conversación salió una pregunta muy válida de parte del usuario y es, bueno, pero yo no puedo poner toda la solución en un solo proyecto, obviamente por la inversión. Entonces ahí fue donde se volvió aún más valiosa la simulación, porque lo que hicimos fue, bueno, estudiemos qué pasa si empiezo, qué pena me regreso, si no pongo toda la solución completa, si no voy poniendo transformador por transformador, uno a uno Ujú. para que mi inversión se vaya haciendo en el tiempo. Entonces, les hicimos el estudio paso a paso, transformador a transformador, cómo se iba a ir reduciendo, cómo iba a ir reduciendo hasta la solución total. Y al final, pues ellos en este caso específico, pues decidieron instalar los dos transformadores para, pues, también probar que sí estaba bien todo el tema. Y aparte de eso, pues como un proyecto de inversión en el que se va a hacer por fases. Y ahí en esa imagen de la termografía se logra demostrar que a pesar del gran flujo de armónicos al que quedan expuestos los transformadores, pues estaba en la temperatura de operación del transformador. Entonces, aquí fue un caso donde no solo simulamos para decirle puede pasar esto, sino que simulamos, les ayudamos a encontrar con base en la simulación la proyección de inversión en el tiempo, de acuerdo con con las metas, y luego se logró implementar y asimismo validar que la solución lograba resultados muy buenos. Fueron tan buenos que, que incluso lo que yo había proyectado, el resultado final fue un poco por debajo de lo que yo había proyectado. Perfecto. Y finalmente, ya cuando se hizo todo el estudio, ustedes ven acá, esto fue como la evolución del sistema, llegó, digamos, cuando el filtro no operaba, entonces quedaban en factores de potencia de 0,91. Luego, en una época que ya estaba el filtro activo, pues volvió otra vez a estar funcionando el factor de potencia en un buen valor, pero luego pues hubo degradación y se empezaron una serie de problemas y al final se pudo validar en octubre del año pasado solo con los transformadores, sin filtro activo, que es lo interesante, sin el filtro activo se pudo desconectar el filtro activo y solo con los transformadores el factor de potencia volvió a ser el mismo que cuando el filtro activo que tenía el sistema logró operar en su mejor momento antes de dañarse. Yo veo que, yo recuerdo este proyecto, doctor, que las opciones eran poner más capacitores para corregir el factor de potencia o quitar los capacitores que realmente se estaban calentando y dañando porque también se requiere un área limpia y como era una fábrica, la suciedad y el polvo y todo estaba degradando los capacitores. Se requería, o otra opción era quitar eso y poner uno grandote, pero sin simulación, nomás era gente que estaba hablando en el aire diciendo, bueno, ¿y qué pasa si hacemos esto? ¿Y cuánto cuesta? ¿Nos alcanza? ¿No nos alcanza? Dale. Pero al recomendar, al hacer las simulaciones ya con esa visibilidad, con los valores y esa credibilidad que se puede obtener, el costo de la solución fue un tercio de lo que pensaban gastar, un tercio sin los problemas de la resonancia que estaban teniendo, sin los problemas, un transformador no requiere tanto mantenimiento como capacitores. Hubieron varios beneficios que se pudieron lograr en la simulación para poder hacer esa inversión. Y después de la inversión, ahora como va en etapas, ya la primera etapa se logró tal y como la simulación decía. Eso le da al cliente una certeza de poder seguir invirtiendo en el resto del proyecto. Y eso es, yo creo que ese es un gran caso, doctor, donde ese es uno de los muchos casos que Sí. has trabajado con nosotros, donde hemos podido lograr ese tipo de resultados. Así es. Bueno, cabe anotar aquí que este proyecto también
nos dio la pauta para escribir un artículo y recientemente publicamos en IEEE Explore, NTPA. eh, presentando esto como un caso de éxito donde se mezcló la parte de investigación, de simulación, validación pues computacional y se contrastó con una validación ya de una fase del proyecto. Y eso pues ya lo Y eso publicamos. pues tuvo que pasar varias revisiones por la mesa técnica de IEEE para poder tener esa aceptación, ¿no? Así es. No, pues muy interesante, doctor. Le recuerdo a todos los que están escuchando de que pongan, que pueden expresar sus preguntas en el Q&A o en el chat. Vamos a responder todas las preguntas que tienen ahorita. Doctor, ¿algún comentario antes de irnos a las preguntas? Sí, un caso final Sí. de simulación tengo acá y este fue también de un proyecto que realizamos Ok. y que aquí fue algo muy interesante. Era un proyecto donde existía una configuración de rectificadores no convencional. Es una aplicación muy específica. Eh, el sistema lo organizaban para que funcionara como un sistema de 24 pulsos. Eh, pero entonces había una inquietud de si dentro de cada conversor había una falla de algún semiconductor. Eran muchos semiconductores porque era un sistema de un consumo de corriente intensivo. Estamos hablando que es un sistema que necesita producir en DC. Son rectificadores que necesitan producir en DC valores en corriente cercano a 150 kiloamperios, que es un proceso de grafitación. Ujú, Y entonces eh, saber si un semiconductor está fallando o no, pues toca entrar allá al rectificador y empezar a probarlos. Entonces, en algún momento del análisis que estuvimos haciendo, acompañando a esta empresa, surgía la inquietud porque se habían hecho unas mediciones y en las mediciones salían algunas anomalías en las formas de onda, algo no esperado. Entonces, ahí yo les dije, bueno, yo voy a utilizar la simulación computacional, yo hago una representación del sistema 24 pulsos, el que estamos viendo acá, ¿sí? Al lado izquierdo de la pantalla, y ese sería el estado normal de un sistema de 24 pulsos. ok. Y luego les dije, bueno, y yo voy a poner a que uno de los semiconductores superiores por fase falle, y miremos la anomalía, a ver qué tan similar es. Y efectivamente esto sirvió para probar que sí había para corroborar que sí había una anomalía en uno de los semiconductores de alguno de los rectificadores que estaban prestando el servicio, sin necesidad de ir a hacer algo invasivo dentro del rectificador, porque pues uno por el riesgo de hacer alguna prueba operativa con el energizado y segundo pues también por no parar el proceso de producción. Y aquí pues fue muy valioso haber utilizado esta herramienta porque nos daba la seguridad de poder inferir lo que estaba ocurriendo y ya proponer soluciones a lo que estaba pasando para poder ayudar a que el sistema pudiera operar mejor. Este Ese fue fue el caso. recuerdo de este proyecto, este fue un cliente en México donde en realidad no creía, ya había intentado varias otras organizaciones, empresas a tratar de resolver este problema y ya prácticamente se estaban dando por vencido, pero era un equipo viejísimo, ¿no? Donde no existían manuales, no existían y habían como dos o tres en el mundo de este tipo de equipo porque son grandes y muy específicos. Y el cliente no, pues dijo, bueno, si lo pueden resolver, bueno, si no, pues entiendo, porque ya han venido varios. Y vaya que se pudo resolver después de unos meses de análisis y pruebas y simulaciones, pero sin ser invasivos a sus procesos, simplemente con cálculos computacionales que el doctor y su conocimiento nos presta para poder llegar a este tipo de soluciones. Ahí fue un proyecto muy bonito también. Así es, Miguel. Perfecto, ¿no? Y ya, ese era ya el último caso que me parece ilustrativo de cómo uno con las simulaciones computacionales puede, en estado transitorio, sobre todo en este caso, Ujú, puede llegar a hacer un análisis muy completo de fenómenos de calidad de la potencia. claro.
Pues en proyectos chicos o en proyectos grandes siempre es bueno tener una visibilidad, para poder hacer una proyección verídica antes de hacer la inversión, porque ahí ya se vuelve muy costoso, ¿no? El poder hacer una inversión sin tener realmente una idea del resultado que se puede esperar.